Buenos días a todos. Hoy tenemos que continuar con lo que es base de datos, con el módulo de base de datos, pero primero voy a mostrar una posible solución del coloquio recuperatorio que tuvimos el día miércoles. Acá tengo el enunciado del ejercicio. También voy a copiar esta parte para montarlo del Drive. Estuve viendo algunas soluciones y la verdad que algunas estuvieron bastante bien, otras personas se confundieron. En vez de crear un fichero TXT con los alumnos aprobados y otro con los alumnos desaprobados, lo que hacían era crear una lista y mostrarlas, y otros directamente hicieron una función para mostrar los alumnos que aprobaban, pero no creaban ningún fichero, y tampoco hacían esa distinción entre aprobados y desaprobados. Bien. El ejercicio nos pedía, nos daba un fichero de calificación CSV, que creo que lo tengo por acá. Nos dabas un fichero con calificaciones donde la primera columna era el porcentaje de asistencia y las otras tres columnas eran notas de parciales. Bien, el primer ejercicio nos pedía hacer una función que reciba este fichero por parámetro y que retorne una lista de diccionarios, una lista donde cada elemento de la lista era un diccionario. Esos diccionarios tenían información de cada uno de los alumnos. Entonces yo tenía que tener una lista dentro de esa lista de diccionario, y en el diccionario tenía que tener nombre completo, el nombre del alumno. La otra clave de ese diccionario iba a ser asistencia y el valor la asistencia. La otra clave parcial 1, el valor de parcial 1. La otra clave parcial 2, el valor de parcial 2. La otra clave parcial 3 y el valor de parcial 3, que era esto que nos indicaba acá. Estos van a ser los campos del diccionario. Y por otro lado nos pedía una función que reciba esa lista de diccionarios, que iba a retornar esta función, y que cree dos archivos TXT, uno con los alumnos aprobados y otro con los alumnos desaprobados. La única condición para que... Esto me faltó copiar acá. Para saber si un alumno estaba aprobado o desaprobado era que la asistencia sea mayor o igual al 75%. Solo tenía que verificar eso. Si cumplía eso, lo mandaba al archivo de aprobados, y si no lo cumplía, lo mandaba a escribir en los archivos, en el archivo de alumnos desaprobados. Entonces primero, como voy a trabajar con CSV, voy a importar el módulo. Y también, voy a ir definiendo voy a definir esta primera función de que recibe las calificaciones y devuelve una lista. Esto va a recibir un archivo por parámetro, que va a ser la ruta. Sí, acá voy a definir una lista vacía, que es donde voy a ir guardando después lo que vaya leyendo del archivo. Una cosa que tenemos que controlar es que obviamente pueda abrir ese archivo en modo lectura. Entonces voy a hacer un manejo de excepciones con try except. Entonces le voy a decir que intente abrir ese fichero. Disculpen si se escucha un perrito ladrar. Voy a abrir el fichero que recibo por parámetro
voy a decirle que lo voy a abrir en modo lectura y le tengo que mandar también new line, que va a ser un salto de línea. Acá vamos a crear el objeto lector csv.reader y le tengo que mandar el archivo que acabo de abrir y un delimitador, que es la coma. Bien. Ahora, si este archivo no existe, esto me va a lanzar una excepción, porque no va a poder abrir nada en modo lectura si el archivo no existe. Entonces acá voy a manejar esa excepción. El error que me va a salir es el file not found. Bien, si pasa eso, voy a hacer un print. No me he dado cuenta porque me salía error y me había olvidado que acá no se usa llaves. Ya se me están mezclando los lenguajes. Acá simplemente vamos a poner un print avisándole que el fichero no existe. Y voy a retornar la lista. Yo acá defino una lista vacía. Si esto me lanza una excepción de que no existe el archivo, acá voy a retornar la lista vacía y nada más. Bien. Si logro abrir el archivo en modo lectura y obtengo el objeto lector, nunca voy a venir por este camino, entonces voy a seguir la ejecución acá. Bien, lo primero que voy a hacer es ordenar el objeto lector, que es lo que me pide el ejercicio. Por acá nos dice la lista tiene que estar ordenada por nombre y apellido. Hay una función que usábamos para ordenar que es la sorted. Entonces voy a decir que en lector voy a guardar la lista ordenada. Eso lo hacía con la función sorted, que recibía lo que yo quería ordenar, que es lo que tengo guardado acá en lector. Después teníamos... Esta función la usamos en un ejercicio del TP, por eso yo les dije que se fijen en los ejercicios del TP, que seguramente había código que lo podíamos reutilizar. Entonces acá venía la clave por qué yo quería ordenarla. Acá me dice que la ordenamos por nombre y apellido. Por nombre y apellido, es decir, la primer columna. Entonces acá lo que tengo que hacer es... La clave para ordenar va a ser operator.itemGetter, que está en la posición 0, que va a ser el nombre y apellido. Para poder usar esto tengo que importar ese módulo. Y además le quiero indicar que lo ordene, digamos, no de menor a mayor, sino tal cual es. Reverse igual a false. Si quiero que lo ordene al revés, tengo que hacer reverse igual a true. Entonces ahí ya lo que traje acá, lo que leí del archivo, de este archivo, de esta manera lo ordeno y lo vuelvo a guardar en la misma variable, a la variable lector. Bien, ahora el ejercicio nos pedía... ya leí el archivo, ya lo ordené, nos pide que creemos una lista de diccionarios, donde cada diccionario tiene la información. Entonces acá, con un for, voy a ir recorriendo todos los elementos que tiene acá el lector y ahí voy a ir armando el diccionario. Entonces vamos a hacer for fila y lector. Lector es un objeto iterable, por eso lo puedo recorrer con un for. Y acá voy a ir creando el diccionario. Diccionario, serie 1. Yo acá en fila, o sea, lector es un objeto iterable que tiene todos estos datos. Yo con fila voy recorriendo cada una de las filas. Entonces, lo que yo quiero lograr hacer es un diccionario con todos los datos que tiene esta fila.
El dato que está en la posición 0 va a ser nombre y apellido. El dato que está en la posición 1 va a ser la asistencia, parcial, parcial y parcial. Esto también ya lo hicimos en un ejercicio del trabajo práctico. Entonces acá vamos a decir diccionario va a ser igual, y acá vamos a poner nombre completo, que son los campos que me indica acá el ejercicio. Nombre completo, asistencia, parcial 1 es acá, parcial 2 y parcial 3. Nombre completo va a ser la clave y el valor va a ser lo que estoy leyendo yo acá en fila en la posición 0. Lo que está en la posición 0. Y eso me va a devolver esto, el nombre. Ahora, el siguiente campo es asistencia. Y el valor va a ser lo que estoy leyendo en fila en la posición 1. Va a ser esta columna. Después tenemos parcial 1. Va a ser lo que tengo en fila en la posición 2. Parcial 2 después. Parcial 2. Y parcial 3. Entonces, con el for voy a ir recorriendo este objeto lector, voy a ir recorriendo cada una de estas filas y de ahí voy a ir armando un diccionario. Este diccionario tiene la información de un estudiante, de todo lo que yo tengo en esta fila. Ahora, ese diccionario que acabo de crear lo tengo que ir guardando en la lista. Es lo que me pide el ejercicio, crear una lista de diccionarios. Entonces, creo el diccionario y lo guardo en la lista con lista.append. Acá iría diccionario. Bien. Después que recorro todo el objeto lector, creo los diccionarios y guardo todo en la lista, lo único que tengo que hacer es retornar esa lista. Si yo no puedo abrir el archivo, voy a venir por este camino y directamente voy a retornar una lista vacía. En caso de que sí pueda abrir el archivo, voy a ignorar todo esto porque va a poder abrir el archivo, voy a generar el objeto lector y va a venir y va a seguir ejecutando acá abajo. Entonces voy a crear la ruta, la variable ruta, me está faltando acá, que va a ser donde yo tengo guardado el archivo CSV. Acá lo tengo en archivos. Creo que lo tengo acá. Sí, lo voy a guardar acá, así no me genera problemas. Acá. Entonces, ahora sí, acá me debería salir el archivo calificaciones, se subió. Ahí está. Entonces esta sería la ruta para poder abrir el archivo. Ahora sí. Bien. Entonces voy a llamar a la función calificaciones. Poner acá. Que necesita la ubicación del archivo, que es lo que tengo guardado en la variable ruta. Esta función calificación me va a retornar una lista. Puede ser una lista vacía, si viene por acá, o una lista de diccionarios. Entonces eso que me retorne lo voy a guardar acá en una variable. Lista va a ser igual a lo que me retorne esta función de calificaciones. Bien.
voy a hacer un print de lista antes de continuar con la otra función, para ver si esto está funcionando todo bien. Ahí está. Entonces acá yo fui recorriendo la fila y creando un diccionario, que son estos diccionarios de acá. Nombre, me devuelve lo que está en la posición 0. ¿Por qué me devuelve acá Agustina Cruz primero? Porque yo ordené el archivo calificaciones. Vieron que acá primero sale Leonel, después Margarita. Bien, acá yo primero lo que hice fue ordenarlo, entonces lo ordenó por nombre, por orden alfabético, por el campo nombre y apellido. Entonces primero me salen Agustina Cruz. Después tenemos asistencia, lo que está en la posición 1, parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Y así con todos los elementos del archivo CSV. Entonces yo al hacer esto, ahora en lista, yo ahora tengo un objeto lista, que es un objeto en Python que conozco, que sé cómo utilizarlo, cómo trabajar con él. Entonces es mucho más fácil ahora leer esta lista y crear un nuevo archivo, que es lo que me pide el ejercicio 2. Una función que reciba una lista de diccionarios, es decir, yo ahora tengo que crear una función donde el parámetro que recibe va a ser esta lista de diccionarios que acabo de crear. Y va a crear dos archivos con la extensión txt, donde en una voy a guardar alumnos aprobados y en la otra alumnos desaprobados. Entonces acá voy a hacer la otra función. Nuevos archivos, vamos. Esta función recibe la lista. Me confundí con las llaves. Ahí está. Recibe una lista. Bien, acá lo que voy a hacer es crear los dos archivos. Uno va a ser archivos de aprobados, y el otro va a ser el archivo de desaprobados. Como no existen, los voy a crear, voy a abrirlo en modo escritura y se van a crear automáticamente. Entonces voy a hacer open. Vamos a hacer la ruta, sería la misma, esta de acá, porque yo los quiero guardar en el drive en la carpeta archivos. Entonces voy a venir acá a la carpeta archivos, aunque yo acá no tengo ningún archivo de aprobados, desaprobados, cosa que sí tenía en esta carpeta, por eso no la quise usar. Entonces le voy a mandar esta ruta, le voy a decir que lo abra en modo lectura y como no existe me va a crear ese archivo. ¿Sí? En la carpeta archivos quiero crear el archivo aprobados.txt y lo voy a abrir en modo lectura, modo escritura, perdón. Y lo mismo voy a hacer pero con desaprobados. Acá el archivo se va a llamar desaprobados.txt y lo voy a abrir en modo escritura. Bien, ahora voy a ir recorriendo todos los elementos de esta lista. Sí. For L en lista. Entonces, cuando empiece a iterar este for, yo en L lo primero que voy a tener va a ser todo este diccionario. Cuando vuelva a iterar el for, voy a tener el siguiente diccionario y así sucesivamente. Yo lo que quiero ver es el campo de asistencias, nada más. De este diccionario solo quiero acceder al campo de asistencias. Y lo que tengo que preguntar es si el porcentaje de asistencia es mayor a 75. Si es así, entonces el alumno está aprobado. Entonces, en L tengo el diccionario. Ahora yo quiero preguntar si de ese diccionario lo que tiene como clave asistencia, si eso es mayor o igual a 75, o 75%. Si se cumple eso, entonces el alumno está aprobado. ¿Cómo era? Sí. Si no, el alumno está desaprobado. Bien. Entonces, con el for voy a ir recorriendo cada uno de los elementos de esta lista. Cada elemento es un diccionario. Entonces, en L voy a tener un diccionario. Ahora, lo que yo quiero preguntar es, de ese diccionario,
el valor que tiene el elemento que tiene como clave asistencia. Entonces voy a venir con este L asistencia, estoy accediendo acá. Esto me va a devolver el valor que es 50. Entonces yo quiero preguntar si este 50 es mayor o igual al 75%, que es la condición que me dan acá. Si es así, el alumno está aprobado y lo tengo que escribir en el archivo de aprobados. Si no, lo mando al archivo de desaprobados. Entonces vamos a hacer acá. Bien, entonces así voy a hacer aprobados, que es este archivo .write para escribir. ¿Qué voy a escribir ahí? El nombre del alumno nada más. Esto de acá. Entonces para acceder a ese campo voy a decir L, que tiene como clave nombre completo. Entonces de esta manera yo estoy accediendo a este valor del diccionario L, el campo que tiene nombre completo. Entonces estoy accediendo a este valor. Eso lo estoy escribiendo en la lista de aprobados. Y además le voy a hacer un salto de línea para que cuando vuelva a escribir otro alumno aprobado se escriba abajo. Ahí está. Si no cumple con esa condición, entonces lo voy a escribir en alumnos desaprobados, en el archivo desaprobados. Desaprobados lo tengo en esta variable, al archivo que abrí en modo de escritura, .write, le mando el nombre completo del alumno que estoy leyendo en ese momento y un salto de línea. Por último, yo acá abrí un archivo, hice todo lo que tenía que hacer, que en este caso hice solo escritura, y después tengo que cerrar los archivos. Aprobado.close para cerrar el archivo de aprobados y aprobados y desaprobados, perdón. Desaprobados.close para cerrar el archivo de desaprobados. Entonces acá lo que puedo hacer es llamar a la función nuevos archivos. Esta función necesita por parámetro una lista, que es la lista que acabo de crear acá con la función calificaciones. Entonces le mando acá la variable lista. Esta función no me retorna nada, entonces no es necesario que yo la iguale a una variable, simplemente hago esto. Va a hacer lo que tenga que hacer, pero no retorna nada. Entonces voy a ejecutar esto y vamos a ver que acá se van a crear dos archivos, uno de aprobados y otro de desaprobados, que ahora no los tengo. Hasta ahora yo solo estoy trabajando con este archivo de calificaciones, que es el que le mandé acá, por esta ruta. A ver si está todo bien. Voy a ejecutar esto. Ahí está. Voy a volver a cargar. Y ahí tenemos aprobados y por otro lado desaprobados. Entonces en aprobados se fueron cargando los alumnos que cumplían con esta condición, que tenían el porcentaje de asistencia mayor o igual al 75%, y en desaprobados estarían los alumnos que no cumplen con esa condición. Así como vimos hace rato en el ejemplo, teníamos acá a Agustina Cruz que tenía un 50%, entonces no cumplía, por eso me fue a esta lista. Quiero aclarar que todos son datos ficticios, que no tienen nada que ver con su asistencia por las dudas. Pero bueno, los alumnos que cumplen con esa condición van acá y los que no van acá. Vi que algunos le pusieron más condiciones, lo cual está buenísimo. También condicionaron el tema de las notas de los parciales, que sea mayor o igual a 6. Pero no, detalles. Yo simplemente les pedía que por lo menos cumplan con una condición y que lo escriban a un nuevo archivo TXT. Eso era lo que tenían que hacer del coloquio. Estas dos funciones. Bien, acá vamos a poner bien, este archivo, que si no me equivoco ya quedó guardado acá. No, perdón. Creo que es este, todavía no se actualizó el nombre. Acá está.
ya quedó guardado en la carpeta compartida, así lo pueden ver. Ahí la solución del coloquio. Por favor no lo borren, por si quieren hacer algo en este archivo, hagan una copia y llévenselo a su carpeta. Bien, ahora por otro lado voy a continuar con el tema de base de datos. Voy a hacer algunos ejercicios del trabajo práctico. Bueno, si ustedes están trabajando en el Colab, pueden seguir trabajando en el Colab, no hay ningún problema. La única diferencia del Colab y el Visual, que yo les había mostrado en la clase pasada, era que en el Visual yo instalé una extensión para poder ver las tablas de la base de datos, cosa que acá no lo puedo hacer como lo hacía con los archivos. Pero nada más, o sea, pueden seguir trabajando con la base de datos igual acá en el Colab. Por eso nos dan acá este código para montar la carpeta de Drive e ir guardando las bases de datos en una carpeta del Drive que nosotros queramos. Además, además de esto, también nos dan este código que si queremos lo podemos utilizar y si no, lo hacemos de otra manera. Acá nos dan una clase que se llama conexión BD. Cuando nosotros instanciemos una conexión BD, lo que va a hacer es comunicarse con el constructor. Este constructor se encarga de hacer la conexión y de crear el cursor. Ahora, si nosotros queremos ejecutar alguna consulta para insertar, crear una tabla, hacer un select, lo que sea, yo acá ahora debería comunicarme con la función consulta. La función consulta recibe por parámetro una consulta y se encarga de ejecutarla. Cuando quiero guardar los cambios, tengo que llamar a la función commit, que esta función es la que se encarga de llamar a la función commit para guardar los cambios. Y cuando quiera terminar de trabajar y cerrar la conexión, tendría que llamar a la función cerrar, que se encarga de hacer una conexión .close. Entonces, puedo utilizar este código que me dan en el trabajo práctico o puedo hacer yo las llamadas a estas funciones directamente. Yo les recomiendo que empiecen haciendo ustedes esto primero y después, si quieren, más fácil, utilizan este código. Bien. Voy a abrir el Visual. Voy a crear acá el archivo. El ejercicio 1 lo voy a hacer en el Colab. Y creo que el ejercicio 2 también. Vamos a ver acá. Bien, el ejercicio 1 nos pide crear una tabla productos que contenga los datos que le permiten a un bazar llevar el control de los productos que comercializa. La tabla productos tiene que tener los campos, es decir, las columnas, y de producto, nombre de producto, cantidad, precio y categoría. Con el código de conexión podemos realizar la creación de la tabla en la base de datos. El código sería este de arriba. Podemos utilizar este o podemos hacerlo nosotros. Yo lo voy a hacer de las dos formas. Entonces, primero lo que tengo que hacer es importar el módulo SQLite 3. Vamos a importar.
acá simplemente lo que hace es darle un alias. Entonces en vez de hacer esto .connect, simplemente utiliza esto. Yo voy a hacer lo mismo, pero simplemente es un alias. Si no lo quieren poner, lo pueden usar de la otra manera. No es nada raro. Bien, entonces primero vamos a hacer la conexión. Barra sql.connection.connect. Y acá lo que tengo que mandarle es dónde voy a crear la base de datos, porque no la tengo todavía. Entonces tengo que crearla. Yo la voy a crear en el drive, mi drive. Yo creo que acá sí la tengo, sí. Entonces la voy a crear en esta carpeta. Bien, en esta carpeta solo tengo archivos. Voy a mandar la ubicación, esta, copiar ruta. Entonces, en esta ubicación de mi drive, en esta carpeta de archivos, yo voy a querer crear la base de datos productos.db. Como no existe todavía, la va a crear. Cuando ya exista y yo haga esta instrucción, se va a conectar con esa base de datos. Entonces vamos a crear esa conexión, crear la base de datos y hacer la conexión, y vamos a crear un cursor. Cursor.conexión.cursor. Bien. Lo que nos pide el ejercicio es, acá va igual. Lo que nos pide el ejercicio es crear una tabla de productos. Entonces vamos a crear esa consulta, que yo la voy a guardar. La podemos mandar directamente en cursor.execute, en la función cursor.execute, o guardarla en una variable y después esa variable mandarla a la función execute. Entonces yo primero voy a guardar en una variable la consulta. La consulta va a ser de crear una tabla. Vamos a create tabla. Si no existe, la tabla, que la cree. La tabla se va a llamar productos. Y las columnas que va a tener van a ser id producto, id producto. Este id producto va a guardar tipo de datos enteros, un integer, escrito mayúscula. Integer, puedo decir que es una primary key, esa columna, y que es autoincremental, por ejemplo. Autoincremento. Bien, entonces a la columna de id producto le estoy diciendo que va a guardar tipo de datos enteros, que además esa columna va a ser clave primaria y que va a ser autoincremental. Ahora la otra columna que va a guardar la tabla productos va a ser nombre producto. Voy a poner acá con minúscula. Nombre producto va a guardar vamos, un texto. Le podemos dar una longitud, yo no se las voy a dar. La otra columna es cantidad de producto. Esto va a ser un integer, un tipo de dato entero. Después tenemos precio. Precio de producto, ese va a ser un real, tiene que ser un float. Precio. Y después tenemos categoría producto. Y esto va a ser text también, por ejemplo. Text, varchar o algo de eso puede ser. Bien, ahí cerramos. No, este paréntesis va adentro. Y entonces esto sería la consulta, que para nosotros en Python es una cadena de texto. Por eso va entre comillitas. Ven que acá, al principio y al final, toda la consulta la guardo entre comillas.
Ahora sí puedo mandar a ejecutarlo. Para ejecutarla usamos la función cursor.execute. Esta función recibía por parámetro la consulta. ¿Qué consulta? La que tengo guardada en la variable consulta. Entonces, como yo le dije, podría mandar toda la cadena de texto acá, entre paréntesis, o definirla en una variable y mandarle acá a la variable. Es lo mismo, no hay diferencia entre uno y otro, la verdad. Entonces ahí ejecuto la consulta y cierro la conexión. Conexión.close. Voy a ejecutar esto a ver si hay algún error. Bueno, acá en la carpeta de Drive, en archivos, yo no tengo la base de datos de productos, entonces voy a ejecutar esto. A ver si ahora ya se creó. Acá está, se creó la base de datos productos. Y además, dentro de productos, creé una tabla de productos que tiene estos campos, ¿sí? Otra manera de hacerlo es usando este código de arriba. Vamos a ver cómo hacerlo. Código va a ser igual. Ven, acá tenemos que crear, para usar este código de arriba, entonces tenemos que crear una instancia de conexión BD. Entonces yo voy a decir acá, conexión va a ser igual a conexión BD. Como instanciamos cualquier clase que queramos nosotros, que eso ya lo sabemos hacer. Bien, esta función, esta clase, cuando yo hago esto se comunica con el constructor. El constructor recibe por parámetro el nombre de la base de datos. Entonces yo acá le debería pasar todo esto, que en mi caso ya existe. Entonces lo que va a hacer esto es conectarse, pero si no existiera, la va a crear. Entonces yo al pasarle el nombre de la base de datos por parámetro, viene, se comunica con el constructor y ya hace la conexión y el cursor, que son estas dos líneas que yo hice acá. Ahora, si yo quiero hacer una consulta, tengo que llamar a la función consulta, que recibe por parámetro una consulta. Y esta función es la que se encarga de ejecutarla, que es lo que yo hice acá. Entonces tendría que hacer conexión.consulta. Ahí me estaría comunicando con esta función y recibe por parámetro una consulta, que sería esta consulta, por ejemplo. Que puede hacer lo mismo de guardarla en otra variable o mandarla así directamente entre paréntesis. Entonces le paso la consulta y esta función se encarga de ejecutarla. Y si quiero cerrar, tengo que hacer conexión.cerrar. Y esto se comunica con esta función y se encarga de hacer la conexión.close, que es lo que yo hice acá. ¿Sí? Acá conexión es una variable nada más, ¿sí? Es una variable, puede ser cualquier nombre. Lo importante acá es cómo yo me estoy comunicando con las funciones. Pero conexión es una simple variable, es el nombre de una variable. Entonces pueden hacerlo de estas dos maneras. Ya el trabajo práctico les proporciona este código. Si quieren lo pueden utilizar, no hay problema. Yo por ahora les recomiendo que ustedes se encarguen de llamar a la función execute, a la función close, para ir practicando un poco más. Bien, este archivo creo que está en la carpeta compartida, si no me equivoco. Este es. Bien, entonces lo que yo vaya haciendo acá en el video ya queda acá en la carpeta compartida. En el módulo 6 tenemos el trabajo práctico y la resolución de coloquio está en la carpeta del módulo 5, el coloquio que hice hace un ratito. Bien, voy a hacer el ejercicio 2 y el resto de los ejercicios se los dejo para ustedes para que lo veamos el miércoles. Bien, una vez creada la base de datos productos y la tabla productos,
hacer la siguiente actividad: insertar un producto, hacer por lo menos una consulta de búsqueda, por ejemplo, ver todos los productos cargados o ver los productos con stock igual a 0. Esto lo que me está diciendo es que tengo que condicionarlo. Para condicionarlo utilizamos el where. Entonces ahí yo debería decir donde el stock sea igual a 0. Y en este caso en el stock nosotros lo tenemos guardado en la columna cantidad de producto. Después nos pide actualizar un producto, es decir, hacer la instrucción update y eliminar un producto con delete. Entonces primero vamos a hacer un insert. Vamos a escribir acá. Bien, lo primero que tengo que hacer es la conexión. Voy a copiar esto. Hacer la conexión. No, lo voy a hacer de la otra manera. Mejor. Voy a hacer todo esto. Entonces acá creé la conexión. Como la base de datos productos ya existe, se va a conectar y me va a crear un cursor. Ahora lo que quiero hacer es ejecutar una consulta, entonces tendría que hacer cursor.execute. Y acá mandarle la consulta para insertar un dato. Entonces acá, a ver, bien, acá la consulta la vamos a guardar en una cadena de texto, a una variable. Consulta sería insert. Acá le estoy diciendo que voy a guardar en la tabla productos. Acá no se confundan, ¿sí? Productos es el nombre de la base de datos. Y además, dentro de productos yo tengo una tabla productos, que es la que creé acá arriba. Entonces, en la tabla productos, yo quiero insertar algunos datos. Entonces acá le voy a mandar los valores. Va a ser valores. ¿Sí? Y acá le mando los valores. Necesitaba un ID. Vamos a poner acá ID 1. El nombre de producto. Vamos a poner pepitos. Cantidad, creo, o precio, no me acuerdo. Cantidad, precio y categoría. Cantidad 100, precio 250 y categoría sería galletitas. Entonces, en la tabla productos voy a guardar este registro. En la tabla productos tengo 4 columnas, una que es ID, otra que es el nombre del producto, cantidad, precio y categoría. Vamos a insertar un par de productos, entonces esto se va a repetir. Para no repetir tanto, mejor vamos a hacer así. Esto lo voy a mandar directamente acá. Se hacen así. Entonces acá vamos a mandarle 2, 3 y 4. Acá vamos a poner, por ejemplo, Coca-Cola, Kofler y Rus, creo que se escribe así. Coca-Cola, vamos a poner que tiene una cantidad de 50, un precio de 300, no sé la verdad el precio. Categoría va a ser gaseosa. Pues tenemos Kofler,
Supongamos que tiene, no sé, que sale 2.20. Categoría chocolates. Chocolates. Después tenemos Sugus, supongamos que tenemos 80, que salen 50 pesos. Categoría caramelos. Bien, voy a hacer todas esas inserciones. Y por último tengo que hacer una conexión.commit para guardar los cambios. Fue una M. Y una conexión.close para cerrar la conexión. Bien. Voy a ejecutar lo mismo, pero en el visual, para que veamos que efectivamente se están haciendo estos cambios. Que vamos a sacar una tabla. Vamos a hacer ejercicio 2. M3. Acá. Entonces acá voy a copiar esto primero. En este caso ya no le debería pasar toda esta ruta. Entonces cuando se ejecute esto, la base de datos productos se va a crear acá. Como ya tengo una, yo le voy a llamar productos con doble S, para que se me cree otra. Dentro de esa base de datos voy a crear la tabla productos y además voy a hacer toda esta inserción de una sola vez. Así. Ahí está. Entonces voy a crear la base de datos productos con doble S, que no la tengo todavía acá. Voy a crear el cursor. También le voy a decir que ejecute esta consulta, que es crear dentro de la base de datos productos la tabla productos, que va a tener estos campos. Después voy a hacer una inserción a esa tabla productos. Por lo tanto estoy guardando los cambios y cerrando la conexión. A ver si me permite ejecutar esto. Ahí está. Acá me sale la tabla productos con doble S, que es la que acabo de crear. Si voy acá podemos ver que se creó la tabla productos, que tiene estos campos, y de producto, nombre, cantidad, precio, categoría, y además se hicieron todas las inserciones: Pepito, Coca-Cola, Cofler y Sugus. Bien. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Hacer una consulta con un select. Hacer una consulta, por ejemplo, ver todos los productos o ver los productos con stock. Vamos a ejecutar acá. Vamos a poner acá texto. Voy a crear la conexión, el cursor, esto es todo lo mismo. Y acá voy a hacer la consulta. Vamos a hacer cursor .execute y voy a mandarle la consulta. La primera consulta es ver todos los productos cargados, es decir, yo quiero ver todo esto. Entonces voy a hacer acá un select. Como quiero ver todo, mando asterisco from. Quiero ver todo de la tabla productos. Sí, entonces voy a ejecutar todo esto y lo voy a guardar en una lista. Recuerden que con la función fetchAll yo podía traer todo lo que me había devuelto este select, lo convierto en una lista y lo voy a guardar en esta variable, lista productos. Pongamos productos será igual a cursor.fetchAll. Sí, entonces esto
me traía todo lo que me trajo este select, que me trajo todos los datos de las tablas con fetch all, todos los registros, eso, y me los devuelve en una lista. Y eso lo estoy guardando en esta variable lista de productos. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es directamente un print, por ejemplo, de lista de productos para ver qué es lo que tengo guardado en esa variable. Si efectivamente me trajo todos los datos que están en la tabla productos. Yo acá puedo ver fácilmente que estos son los datos que ingresé, entonces esto es lo que me tiene que devolver esto fetch all. A ver. Bien, acá tenemos una lista donde dentro de la lista tenemos tuplas y esas tuplas representan a cada uno de estas filas, cada uno de estos registros, digamos. Esto sería una tupla, esta sería otra tupla, esta otra y otra. Eso es lo que me está devolviendo fetch all y lo tengo guardado en esta variable. Así que acá tenemos el primer registro, que es lo que ingresé acá arriba, el segundo registro, tercer registro y así sucesivamente. En el Colab, en el Visual, perdón, es lo mismo, las mismas instrucciones, solo que recuerden que la ruta ya es diferente, todo esto ya no va. Podrían o no pasarle nada, como le estoy haciendo yo acá, entonces esto se me guarda en la misma carpeta, que mi carpeta se llama base de datos. O si lo quieren guardar en otro lado, le mandan toda la ruta de donde quieren que se guarde esa base de datos productos. Bien. Pues hay otra instrucción para verlo en formato tabla con la librería pandas, que se los dejo acá, pero no es como muy importante. Pandas, la conexión, el cursor, todo esto es lo mismo. Productos, y acá vamos a hacer, acá hacemos uso de la librería pandas para verlo en formato de tabla, pero como les digo, no es algo indispensable, solamente para que lo vean. SQL query y acá recibe la consulta. Y la conexión. Parece que esto no va, no me acuerdo. Esto, a ver si funciona. Ahí está. Me devuelve en este formato con la librería pandas. Ejecutando esto, me devuelve todo en formato tabla. Haciendo un select, digamos, lo puedo ver así como yo lo estoy viendo acá en el visual, a la tabla. Pero nada, es un detalle. Se los dejo acá por si lo quieren ver, pero no es algo indispensable. Lo que nos pide el ejercicio es ejecutar estas instrucciones de select. Otra cosa que nos pide es condicionar para ver los productos con stock igual a 0. Nosotros no tenemos ningún producto con stock igual a 0, entonces podríamos condicionarlo para que muestre un producto con stock igual a 100. En este caso tenemos 2, entonces me debería devolver estos dos registros. Vamos a hacer acá abajo otro select, que es lo mismo de acá. Todo lo mismo. Hago la conexión, creo el cursor y ejecuto la consulta. Le voy a decir que me traiga todo de la tabla productos, pero condicionándolo que condicionándolo que la cantidad de productos, que la columna de esa cantidad producto sea igual a 100, por ejemplo, que sea igual a 100. Entonces esto me va a devolver registros. Yo con fetch all a esos registros los estoy convirtiendo en lista. Eso lo voy a tener guardado en la variable lista de productos y voy a hacer un print de la misma manera que hice acá, solo que este select ahora está condicionado, entonces no me va a traer todos los registros, sino solo los que cumplan esta condición,
que la columna cantidad de productos sea igual a 100. Entonces va a abrir acá, va a fijarse en la cantidad de productos, que es esta columna, va a decir, bueno, este registro lo cumple, lo devuelvo. Este no lo cumple, no hago nada. Este registro sí lo cumple, bueno, lo mando ahí a devolver con el select. Y este no lo cumple. Ejecuto esto. Y ahí tenemos los dos registros que sí cumplen la condición. Ahora si yo le mando, por ejemplo, 50, creo que me vuelve uno solo, no me acuerdo. Ahí está, la gaseosa que cumple con esta condición, que es la que ingresé acá. Después tenemos 80. Y si le mando otra, por ejemplo 70, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque no encontró ningún producto que cumple esa condición. Entonces está vacía, esa consulta no devolvió nada. Al yo querer convertir esto en una lista, me devuelve una lista vacía, porque este select no me retornó ninguna tupla, digamos. Ok, lo voy a dejar en 100. Ahí está. Pues tenemos el update, creo, sí, actualizar y eliminar nos queda. Voy a hacer un update acá. El update nos dice actualizar un producto. Se me ocurre que lo que vamos a actualizar es la cantidad. Entonces podríamos pedirle al usuario que nos ingrese un ID. Voy a convertir entero lo que me ingrese acá por el input. Ingrese ID a cambiar. Ingrese ID del producto a cambiar. Entonces si el usuario ingresa por ejemplo el 1 es porque quiere cambiar este producto. Después también le podemos pedir la cantidad, suponiendo que este producto, también podríamos pedirle precio. Vale, lo vamos a hacer con cantidad. Este producto tiene 100 de cantidad. Si le quiero cambiar la cantidad a menor o a mayor, entonces esa cantidad nueva le voy a pedir al usuario. Hacer un int input ingrese nueva cantidad, pongamos. Bien. Si le piden, recuerden que si ustedes quieren cambiar el precio, bueno, esto es un nombre, una variable, no hay problema, pero acá tendría que ser un float, porque nosotros acá en esta columna estamos guardando tipo de datos reales. Eso tengan en cuenta. Bien, entonces después hay que hacer la conexión, todo esto sigue igual. Conexión y cursor, todo eso se repite siempre. Acá lo que no hice es cerrar la conexión, miren. Acá tampoco, en el select. Esto. Bien. Entonces, hago la conexión, hago el cursor y ahora yo le quiero decir la instrucción, digamos, que le quiero mandar es que quiero actualizar una cantidad. La instrucción sería un update. Voy a guardar la consulta en una variable para que lo hagamos mejor. Esto va a ser un fstring. La instrucción sería update. Sí, quiero actualizar de la tabla productos la columna de cantidad. Set cantidad de productos. ¿Sí? ¿Qué quiero cambiar entonces? La columna cantidad de productos de la tabla productos. El nuevo valor va a ser lo que ingresó el usuario, que lo tengo guardado yo acá en cantidad. Entonces vamos a hacer así, cantidad. Usé un fstring a propósito para poder usar las llaves y es mucho más fácil todo. Porque si no tengo que concatenar, hacer una conversión, porque no se puede concatenar cadena de texto con números, recuerden. Entonces haciendo un fstring es más fácil porque simplemente entre llaves pongo lo que quiero como concatenar, por así decirlo. Entonces en la cantidad de productos
yo ahora quiero poner esta cantidad que es la que va a ingresar el usuario. Pero no quiero actualizar todas las columnas, sino la que cumple con que el ID sea el que ingresó el usuario. Entonces acá tengo que condicionarlo con un where, donde ID del producto sea igual al ID que ingresó el usuario. Y lo tengo guardado en esta variable. Entonces el usuario ingresa 1 y 1 como ID y no sé, 50 como cantidad. Voy a venir acá, voy a decir que quiero actualizar de la tabla de productos la columna cantidad, que ahora quiero que sea 50, pero donde el ID del producto sea igual a 1. Entonces va a venir a ver quién cumple esa condición, que es este registro, entonces los va a actualizar a este. Si recuerden, si yo no lo condiciono, va a actualizar a todas las columnas a la misma cantidad. Bien, después de hacer eso, tengo que guardar los cambios. No, primero tengo que ejecutar la consulta. Yo acá solo hice la consulta y la guardé en la variable. Ahora tengo que ejecutarla. Vamos a hacer un cursor.execute y le mando lo que tengo guardado en la variable consulta. Cursor consulta, vamos a guardar los cambios con conexión.commit y vamos a cerrar la conexión. A ver si está todo bien. Me pide el ID. Por ejemplo, yo le voy a mandar que quiero actualizar con ID 1. La cantidad quiero que sea, tiene 100, vamos a ponerle 150 ahora. Bien, ¿qué pasó? Consulta. Cantidad de producto. Creo que es producto. Sin la S, me parece. 1, 150. Ahí está. Ahora, podemos hacer un select como el que hicimos acá arriba para ver si efectivamente se hicieron los cambios. Entonces acá yo voy a copiar de nuevo esto, código. Y acá voy a condicionar para que me muestre solo este registro, que es que supuestamente se actualizó. Entonces acá le voy a decir que me traiga todo de la tabla de productos, donde el ID de producto sea igual a 1. Entonces me va a traer solo este registro. Y ahora lo que me debería salir es que acá en cantidad no tenga 100, sino tenga 150. Si realmente se hizo esta actualización. A ver. Ahí está. Me trajo el único registro que cumple esta condición. Y además podemos ver que realmente se hizo esta actualización que hicimos arriba. Bien. Ahora vamos a hacer un delete. Vamos a hacer acá delete. Hasta acá sigue todo lo mismo. Hago la conexión, creo el cursor. Acá lo que lo puedo hacer es pedirle al usuario también, por ejemplo, un ID. Acá ID, vamos a hacer un int, un input, y decirle ingrese ID del producto a eliminar. Entonces, si yo quiero eliminar el producto, las galletas Pepito, tengo que mandarle el ID 1. Si quiero eliminar el Kofler, tengo que mandarle el ID 3, ¿sí? Le voy a pedir el ID y voy a hacer la consulta. Consulta va a ser igual delete para hacer una eliminación. Quiero eliminar de la tabla productos pero tengo que condicionar, recuerden, porque si no se va a eliminar todo. Quiero eliminar de la tabla de productos el elemento que tiene como ID de producto, el ID de producto es igual al que ingresó el usuario.
¿sí? Si yo ingreso el 2, va a ir a ver qué producto cumple con esta condición de que el ID del producto sea igual a 2 y lo va a eliminar. Por último tengo que ejecutar eso. Vamos a hacer un cursor.execute. Voy a mandar la consulta y vamos a hacer una conexión.commit para guardar los cambios y una conexión.close. Conexión.close. Vamos a ejecutar esto. A ver, le voy a decir que quiero eliminar el que tiene como ID 4, entonces eliminaría los caramelos. Son acá 4. Para ver si se eliminó, voy a ejecutar de nuevo este select. Pero acá le voy a decir que traiga todo sin condicionarlo. Entonces acá debería traerme 3 productos nada más, porque eliminé el último, el 4. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está, yo acá no estoy condicionando nada, le estoy diciendo que me traiga todo de la tabla productos. Y todos los que tengo serían esto nada más, porque ya eliminé el que tiene ID 4. Bien. En el visual sería exactamente lo mismo código. Recuerden que solo cambia la ruta. Ojo que si hacen todo en el mismo archivo, hacen la inserción y después quieren, no sé, hacer un select, traten de comentar esto, porque cuando vuelvan a ejecutarlo les va a salir error. ¿Por qué? Ejecutarlo, a ver, ahí me sale error. Bien, me está diciendo que yo acá estoy intentando insertar un elemento con el ID 1. Y el ID tiene que ser único porque es clave primaria. Entonces no me está dejando volver a hacer esta inserción. Entonces, comenten esto para poder ejecutar tranquilos. Esto sí, no se va a hacer nada porque yo acá estoy diciendo que cree la tabla si no existe. Como la tabla ya existe, lo ignora a esto. Pero esto sí te genera problemas. Entonces, o bien lo comentan, o se abren otro archivo, vuelven a hacer la conexión, el cursor, y ahí trabajan con el select, con el update y con todo lo que necesiten hacer. ¿Okay? Bien, nos quedan 2 ejercicios más. En este nos pide, en la misma base de datos, que es la base de datos productos, nos pide que creemos otra tabla, que sería la tabla de detalle de venta. Nosotros en la tabla tenemos una sola tabla, que es la tabla de productos. Nos pide que creemos otra tabla con detalle de venta, que tiene los campos ID de venta, precio, cantidad, subtotal y total. Yo les recomiendo que hagamos solo con subtotal, y el total lo mostremos al final. Entonces, las columnas de esta nueva tabla van a ser ID de producto, precio de un producto, ID de venta, precio de producto, cantidad y subtotal, de forma que permita armar el detalle de una factura y mostrar en pantalla. Entonces tenemos que crear la tabla y también insertar algunos datos para simular en esa tabla como que se hizo alguna venta o algo. Entonces deberíamos insertar algún dato. Y el ejercicio 4 nos pide crear un pequeño programa que permita hacer una venta usando los productos y usando la tabla productos y la tabla de detalle de ventas. Tenemos que considerar que el stock sea distinto de 0 y guardar en la tabla de detalle de venta las ventas realizadas. Si se animan, pueden ir haciendo esto para la próxima clase. Acá lo que tienen que hacer es mostrarle algunos productos o pedirle al usuario el ID o algo de los productos y verificar que el stock sea distinto de 0. Entonces tienen que venir a verificar acá la columna cantidad, que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces sí pueden vender ese producto y ahí le podrían pedir al usuario la cantidad y me fui abajo. Le pueden pedir la cantidad y si la cantidad obvio no supera la cantidad que tenemos guardado en cantidad de producto, entonces ahí sí realizan la venta. Y eso deberían guardarlo en la tabla de detalle de ventas con
el precio, la cantidad, el subtotal y qué más. Bueno, y tienen que actualizar también la columna, cantidad de productos de esta tabla, ya que si se hizo una venta se disminuyó la cantidad. Todo eso tendrían que hacer. Bueno, ir guardando en detalle de venta todas esas ventas que se van haciendo. Sí, después acá, a modo práctica, pueden leer también este sistema de control de productos. Sí, nos quedarían estos dos ejercicios para la clase que viene. Yo necesito, por favor, que empiecen a trabajar porque muy pocos me mandaron el diagrama de clases del trabajo final. Necesito que empiecen a mandarme eso. Cualquier cosa me consultan, y además tenemos que empezar a crear las tablas de la base de datos que ustedes van a necesitar para su proyecto final. Entonces seguramente la próxima clase trabajemos con eso. Ok, cualquier duda me consultan. Estos dos archivos están guardados en la carpeta compartida de trabajos prácticos. En el módulo 6 está el trabajo práctico que estuve resolviendo recién, y en el módulo 5 la solución del coloquio que les mostré al principio de la clase. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos el miércoles.